Buenos días. Es siempre un privilegio, un gozo poder compartir la palabra del Señor en la iglesia, y esta no es la excepción. Ahí está en el PowerPoint el tema: persevera y vive la fe, segunda de Tesalonicenses. Ahí estaremos reflexionando, así que les invito, si tienen una Biblia por ahí impresa o digital, que busquen Según de Tesalonicenses en la versión que más les guste. La cosa es que tengan una Biblia frente a sus ojos. Eso es lo importante. La semana anterior el Señor nos dio el privilegio de estar en un congreso con mi esposa ahí en Roma, y en el congreso, el primer día, conocí a un creyente de Siria, y su historia me impactó realmente. Él y la comunidad de creyentes con la que él trabaja viven en el desierto en el sur de Siria, y trabajan estudiando la Biblia tipo monasterio, una cosa así, pero con contacto con las comunidades alrededor, ayudando con alimentos y actividades y cuidado de niños y otras cosas ahí en esa zona. Pero como saben ustedes, ha habido un conflicto con los extremistas islámicos en esa zona, y ellos sufrieron persecución. Toda la comunidad tuvo que huir hace un par de años atrás de la zona porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Gracias a Dios, un grupo de musulmanes que viven en los alrededores ahí les ayudaron a huir y los cuidaron, pese a que no eran creyentes. Estos musulmanes sí habían recibido el amor y el cariño de la comunidad de creyentes en esos años, así que al ver el acoso y la situación de apremio, les ayudaron a huir a otra zona. Gracias al Señor están bien, no murió ninguno de ellos, pero el lugar donde vivían fue destruido. Eso es creyentes hoy, no hace 1000 y algo de años atrás, hoy. Esta semana estaba conversando con un hermano que ha sido editor de algunas de las entradas de enciclopedia que he escrito, y él me contaba de otros colegas que participaron en esa enciclopedia, que vienen de estas zonas del Medio Oriente, Oriente Medio. Decía, mira, me costó que escribieran, estábamos hablando de a veces las excusas que ponen las personas para demorar entregar los proyectos. Me dice, no, pero es que realmente me escribieron diciendo, hermano, estamos siendo perseguidos, no podemos seguir escribiendo en este momento el artículo. Cada uno estaba escribiendo un artículo sobre la iglesia y yo escribí un artículo sobre la iglesia en Chile, ¿sí? Una historia de la iglesia en Chile, y ellos estaban escribiendo artículos sobre la iglesia en Siria, en Palestina, en distintos lugares de esa zona. Y le dijeron que no podían seguir escribiendo porque estaban siendo perseguidos. ¿Cómo iban a escribir si tenían que huir con su computadora y sus cosas, no? Pero ya una vez en los lugares donde lograron encontrar refugio, estos hermanos, en medio de esas circunstancias, terminaron sus artículos. Un par de años les llevó todo la experiencia de la persecución y la huida y reubicarse. Cuesta pensar para nosotros aquí en Guatemala, que decimos que estamos siendo perseguidos por causa de Cristo porque algún compañero de escuela me miró feo, ¿sí? Que hay creyentes hoy que están sufriendo ese tipo de persecución.
Senia, me leí ayer un artículo que salió en El País de lo que está pasando al norte de Burkina Faso, Mali, esas zonas del Sahara, cómo comunidades están siendo perseguidas, y muchas de esas comunidades son comunidades de creyentes que viven en esas zonas. Este jueves pasado en el programa de radio de Fe y Actualidad en la 99.7 se abordó el tema de la persecución y el martirio. Si no lo han oído, mañana a la 1 de la tarde vuelva a repetirse, o lo pueden entrar a oír en el Facebook Live, o bueno, no live, sino en el Facebook nada más, de Fe y Actualidad. Es un tema actual, ¿sí? No, cuando uno piensa en mártires, tiende a pensar en el circo romano y como anécdotas de los siglos pasados, pero no, estamos hablando de la realidad hoy. Y eso nos hace pensar una buena pregunta, ¿no? De cómo vivir la vida cristiana y persevera y vive la fe, ¿no? Es relativamente fácil hablar de perseverancia cuando vivimos en un ambiente tranquilo, como el nuestro. Pero ¿puede un creyente sufrir hoy persecución? ¿Estamos preparados para eso? Son preguntas que debemos hacernos. Quizá es tiempo de volver de nuevo a las Escrituras y leerlas en esa clave, con esos lentes de persecución. Quisiéramos nosotros, y partidos políticos como Viva, Creo y otro de ese tipo de partidos políticos de creyentes hay, ¿no? Nos hacen pensar que pues ya estuvo, llegamos a la presidencia y a los diputados y ya está, el país es un país cristiano y no vamos a sufrir problemas y nada. Nos equivocamos y vivimos un espejismo realmente. Y ese tipo de situaciones nos puede traicionar porque nos puede hacer pensar que estamos viviendo una vida tranquila y sin problemas. Pero quisiera que fuésemos a las Escrituras, al segundo libro de Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, para explorar esos temas. ¿Qué nos enseña las Escrituras y cómo podemos aprender a perseverar y vivir la fe desde ese prisma, desde esos lentes, desde esa clave? Pablo se presenta, si tienen sus Biblias ahí, los primeros versículos, vean Pablo, Silvano y Timoteo. Vamos a ver cómo estos tres personajes están muy íntimamente relacionados con la iglesia de Tesalónica. Silvano es el nombre latino de Silas, el compañero de Pablo en los viajes misioneros. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Vean que Pablo al iniciar la carta les desea gracia y paz y no son clichés, ¿sí? No es que, bueno, Pablo solía empezar las cartas de esa manera, así que gracia y paz es como decir que el Señor le bendiga, más o menos, ¿sí? No, él sinceramente esperaba que Dios los inundara de su gracia y su paz, como vamos a ver en unos versículos más, la razón está ahí. Los versículos 3 al 5 del capítulo 1 nos muestran una pincelada de cómo es esta iglesia. Voy a leer los versículos y luego les cuento la historia. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia, ahí está la palabra, otras versiones traducen paciencia, y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Vean el versículo 5.
Esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. ¿Qué está detrás de esta carta? Déjeme contarle la historia. El apóstol Pablo comenzó sus viajes misioneros por ahí por el año 47, 48. Recuerden, el Señor Jesús ascendió a los cielos, el 30, 33, por ahí, ¿no? Ascendió a los cielos. En algún punto el apóstol Pablo se convirtió y como unos 10 años después inicia sus viajes misioneros. El primer viaje misionero lo hizo en 47, 48, por ahí, más o menos. Él regresó a la base que era Antioquía y desde ahí, un tiempo después, más o menos a fines del año 49, inicio del año 50, comenzó el segundo viaje misionero. En ese viaje misionero primero estuvo visitando iglesias en lo que hoy es Turquía y ahí en un puerto frente a las costas del mar Adriático, se le apareció un varón de noche en una visión y le dice: pasa y ayúdanos. Y él entendió que el Señor lo estaba llevando a Europa. Y así que cruzan ahí no muy lejos de donde estaban y llegan a la ciudad de Filipos. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Pablo va a llegar ahí, se juntan en casa de una mujer que se llama Lidia. Días después, caminando Pablo y Silas por los alrededores, una jovencita endemoniada decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Pablo se fastidió, echó fuera al demonio. Los dueños de la joven metieron preso a Pablo. En la cárcel, Pablo y Silas cantan, hay un terremoto, se convierte el carcelero. Recuerden la historia, ¿no? Pablo sale de ahí, de ese lugar, rumbo hacia el oeste, y a la ciudad que llegan es Tesalónica. Ahí en Tesalónica, como solía hacer Pablo en sus viajes, llega a una sinagoga. Y en esa sinagoga dice Lucas, en capítulos 16, 17, 18, que se cuentan estas historias, dice que estuvieron en la sinagoga por 3 semanas. Y gente se convirtió al Señor en ese periodo de 3 semanas. Pero los que se convirtieron, la mayoría de los que se convirtieron eran gentiles, no eran judíos. Gentiles que asistían a la sinagoga, que en el libro de Hechos se les llama temerosos de Dios. Ese tipo de personas fueron los que principalmente se convirtieron al Evangelio en Tesalónica. Y rápido los judíos se pusieron celosos de que Pablo era más popular que los maestros de ellos, ¿no? Y empieza ese problema recurrente en el ministerio de Pablo. Pablo es sacado de la sinagoga a rastras casi, como dicen los salvadoreños, lo medio malmatan, ¿sí? Y Pablo sale todo lastimado a la siguiente ciudad con Silas, a Berea. Dice ahí que la gente era más noble porque lo recibió con más cariño a Pablo. Pero los tesalonicenses, los judíos de Tesalónica, fueron al otro pueblo y siguieron molestando, causando alboroto, y de nuevo los hermanos decidieron mejor mandar a Pablo a Atenas, pero por la costa, y lo mandan en un barco medio escondido para que no lo sigan torturando realmente. Y Pablo llega a Atenas y Timoteo y Silas se quedan ahí en Berea, en esas zonas. En Atenas Pablo pasa unos días, un par de semanas, recuerdan, va al Areópago y ahí tiene uno de esos sermones muy interesantes. Pablo se convierten algunas personas al cristianismo, entre ellos una mujer llamada Damaris, por ejemplo, se nos cuenta. Y Pablo de ahí cruza, no muy lejos, al otro lado del estrecho, a Corinto. Y ahí en Corinto va a fundar la iglesia. Se le aparece el Señor y le dice: Pablo, aquí tengo mucho pueblo, así que quédate. Porque solía estar poco tiempo en un lugar, luego moverse a otro. Y estando Pablo ahí en Corinto, se encuentra con 2 amigos muy queridos, Priscila y Aquila, ¿recuerdan? Ahí en Corinto, y entonces con ellos se ponen a evangelizar, igual de nuevo, siempre primero a la sinagoga y luego a las personas alrededor. Estando ahí llega Timoteo y Silas.
contándole a Pablo cómo estaban las cosas en las iglesias, en Tesalónica sobre todo. Y Pablo se quedó preocupado. Se quedó preocupado porque pues no sabía lo que había pasado. Recuerden, a él lo habían apedreado, apaleado, de todo le había pasado y él no sabía qué había pasado. Así que cuando llegan Timoteo y Silas y le cuentan cómo están animados y fortalecidos los hermanos, Pablo dice en 1 Tesalonicenses que se quedó tranquilo porque supo que los hermanos estaban bien y avanzando, aunque eran bebecitos en Cristo. ¿Sí? Pablo estuvo como un mes más o menos nada más ahí en Tesalónica, fundó la iglesia y se fue. Pasaron 2-3 meses, llegó a Corinto y ahora le manda la primera carta de Tesalonicenses a una iglesia que tiene no más de 4 o 5 meses de fundada. ¿Sí? Imagínense la situación. Pero al volver de ese viaje, Timoteo y Silas le traen algunas noticias de lo que está pasando. Cómo en tan poquito rato ha habido infiltración de falsa doctrina, gente está enseñando cosas distorsionadas que vamos a echar una mirada un poquito hoy en el capítulo 2. ¿Sí? Y Pablo entonces está un poco preocupado y les manda esta segunda carta a estos hermanos. Así que cuando Pablo habla aquí de ellos, por ejemplo, versículo 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Está escribiéndole no a creyentes que llevan 50 años sentados en una banca. ¿Sí? Está escribiéndole a personas que tienen menos de un año de convertidos, que eran mayoritariamente gentiles, así que no tienen toda esa información y ese bagaje que tenían otras comunidades de creyentes donde primaba los judíos y podían ellos orientar y enseñar a los demás creyentes porque conocían el Antiguo Testamento. ¿Sí? El asunto no es tan así en Tesalónica, así que estos hermanos, con lo que Pablo les había enseñado en ese tiempo que estuvo con ellos, más lo que otros hermanos han podido enseñarle en estos meses, han respondido y han respondido pero tremendamente. Su amor está creciendo y su fe. Pero vemos en los versículos 4 y 5 que no es así tranquilidad y paz, que acepta a Cristo y se solucionarán tus problemas. No, al revés. ¿Sí? Ellos han creído en el Señor y la persecución ha estado encima desde el mero inicio. Y Pablo en la primera de Tesalonicenses dice, ustedes han experimentado lo mismo que los creyentes en Jerusalén al principio, que los de su propia nación los estuvieron persiguiendo. ¿Sí? Esa es la situación en la que estos hermanos han crecido. Y me sorprende ver el versículo 4, dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros de la iglesia por vuestra perseverancia y fe en medio de toda la persecución y aflicción que soportáis. ¿Sí? Uno pensaría que un recién convertido no va a aguantar una situación de persecución, de hostilidad, de adversidad. Yo me atrevería a decir que los creyentes mucho tiempo parece ser que es más difícil que toleren la aflicción y la adversidad porque se han acomodado a no sufrirla. ¿Sí? Pero estos hermanos nos dan un ejemplo tremendo, ¿verdad? Recién convertidos, menos de un año de vida como iglesia y han mostrado un amor profundo por el Señor y por los demás. Y es tanto así que Pablo dice en 1 Tesalonicenses que ahí donde está en Corinto han llegado personas, como era una ruta comercial, Corinto era una ciudad comercial, llegaba gente que había tenido la oportunidad de conocer a los hermanos y están impresionados de cómo su fe se difunde por toda la zona. ¿Sí? Es un grupo de creyentes que está creciendo. Pero nos sorprende esto del versículo 5, ¿no? de que el sufrimiento es parte de ser dignos del reino de Dios, porque no entra en nuestras ecuaciones. Los creyentes no tendremos por qué sufrir y oramos, Señor, quítanos este sufrimiento, que es cierto. Pero el versículo 5 nos dice que es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Pero mirado en perspectiva de la eternidad,
Dios no se hace el loco. No es que Dios dice, bueno, que sufran, total son mis hijos, ¿sí? Que aprendan. No. Dios sabe que ese sufrimiento es injusto. Están sufriendo por causa de Cristo. ¿Y qué va a pasar con esas personas que provocan el sufrimiento? ¿Alguna vez van a recibir el pago por lo que han hecho por estos creyentes? Pensando, por ejemplo, en estos hermanos ahí en el desierto en Siria, ¿alguien va a responder por lo que pasó en esa vida de sus hermanos? O pensando en esta escuela de jovencitas cristianas en Nigeria que fueron secuestradas por Boko Haram, violadas muchas de ellas y obligadas a casarse con musulmanes. ¿Alguien va a pagar por eso en alguna ocasión o Dios lo ignoró por completo? Esa es la pregunta que los hermanos de Tesalónica podrían estarse preguntando. Por eso Pablo les escribe versículos 6 al 10. Vean, dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. En algún momento Dios va a obrar en justicia una reversión de la situación. Ahora nosotros sufrimos persecución, los que nos persiguen van a sufrir el castigo de Dios. Y nosotros vamos a recibir la bendición y la paz de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Pablo ha experimentado eso. Todavía debe estar con algún morete en Corinto cuando les escribe esta carta. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Dios no se olvida de esas injusticias. Algún día Dios obrará cuando nuestro Señor Jesucristo venga y Él dice que castigará a los que os afligen. Y eso debe dar esperanza al creyente que siente impotencia, que siente que ¿cómo puede ser que estemos viviendo esta situación? Y en vez de tomar la venganza en nuestras propias manos, descansar en que el Señor obrará justicia. Eso trae paz, trae esperanza, trae fortaleza. Y eso es lo que Pablo está comunicando a estos hermanos. No es simplemente que les van a castigar, No, al revés. No, es que triste que tengan que vivir eso, pero Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Y dice el versículo 10, cuando Él venga, cuando el Señor Jesús venga, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Así que en estos versículos observamos algo que quizás no estamos tan acostumbrados a oír. ¿Sí? Creyentes sufren por causa de Cristo. ¿Sí? Pedro lo va a decir un poco diferente. Pedro va a decir que es justo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué del impío? ¿Sí? ¿Cómo sería la vida de vida plena si, como pasó ahora en ese hotel en Somalia, ayer o anteayer, apareciera una bomba y murieran la mitad de la congregación? ¿Estaríamos dispuestos a seguir asistiendo a la iglesia Vida Plena? No, mejor nos movemos a otra ciudad, a otro país, porque ahí en Vida Plena viera cómo mueren los cristianos. ¿Esa sería nuestra actitud? Vean qué escenario tan distinto, ¿no? ¿Cómo leemos las Escrituras? Este texto ha estado aquí desde que Pablo lo escribió. ¿Sí? Somos nosotros los que nos alcanzamos a mirar el escenario de la persecución en la vida de la iglesia. Claro, es cierto, algunas personas pueden experimentar algún tipo de situación de presión porque no ceden al pecado en el ambiente en el que trabajan, por ejemplo, o en el barrio donde viven.
Es difícil mantener los valores cristianos cuando los que están alrededor no lo son y practican la iniquidad. Es difícil. ¿Sí? Es difícil. Pero también hay dimensiones comunitarias. Hoy mismo en Guatemala hay sectores de la ciudad donde iglesias experimentan la opresión satánica de las maras. ¿Sí? Hay iglesias en zona 18, zona 7, la Florida, ¿sí? La 1 de julio. ¿Sí? Y viven y conviven con esa situación. Nosotros acá lejos lo miramos como pobrecitos ellos, pero no logramos dimensionar el esfuerzo y el valor de esos creyentes para vivir en esa situación. O maestros de escuela, ¿no? Creyentes en escuelas públicas que han sido cooptadas por las maras. ¿Cómo desarrollar su ministerio? Sandrita nos ha contado algunos testimonios de cómo el Señor le ha permitido rescatar a algunos niños de esas circunstancias. Pero de repente uno piensa, bueno, no, eso ya es muy peligroso, así que no. ¿Sí? ¿Para qué exponernos? Bueno, suena sabio, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿quién va a anunciar el Evangelio? ¿Cómo animamos y oramos por hermanos de Guatemala mismo que están sufriendo ahora ese tipo de circunstancias? Los ignoramos y aquí no ha pasado nada y decimos, no, Guatemala es un país tranquilo, nadie nos persigue por la fe. Pues déjeme decirle que algunos creyentes, el pastor no sabe si pararse con tranquilidad o no porque la mara los extorsiona. ¿Sí? Es difícil. Pero las cosas no quedan ahí. Podemos descansar y esperar que el Señor obrará en justicia. Y por eso Pablo ora, vean versículos 11 y 12, dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que estos últimos versículos pues nos desafían, ¿no? Hay esperanza, el Señor viene, pero el Señor también nos fortalece. El Señor está ahí con nosotros. Y Dios nos ha considerado dignos porque nos ha llamado. ¿Sí? Nos ha llamado y el Señor Jesús es nuestro Señor. Ahora, una situación que había pasado tan rápido en la iglesia que me sorprende realmente. Les conté, ¿no?, que la iglesia tiene menos de un año de que Pablo la inició. Y en ese ratito gente ha llegado con enseñanzas medias extrañas. ¿Sí? Medias extrañas. En 1 Tesalonicenses sabemos que algunos creyentes estaban un poco desconcertados porque algunos de los hermanos de la iglesia habían muerto y no sabían qué iba a pasar con ellos. Si el Señor Jesucristo venía, ¿qué iba a pasar con estos hermanos que murieron? Entonces Pablo dedica final del capítulo 4, inicio del capítulo 5 a hablar un poco de ese asunto. Pero el tema parece que siguió en esos meses y Pablo tiene que volver a aclarar algunos asuntos. Sí, el Señor Jesucristo viene, pero todavía falta algo de tiempo. ¿Sí? Y por eso es que Pablo les dice, versículos 1 y 2, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Imagínense, gente escribiendo en nombre de Pablo y Pablo no había escrito tal carta. ¿Sí? En el sentido de que el día del Señor ha llegado. Claro, ellos están experimentando dificultad, persecución, hostilidad, y algunos por ahí están diciendo, no, si Jesús ya vino. Y entonces esa angustia y esa dificultad que les crea, Pablo les va a dedicar unos versículos muy difíciles de interpretar realmente, los siguientes versículos, para contarles que
el Señor Jesucristo sí es cierto, va a venir, pero todavía no. Y antes que Él venga debe manifestarse una persona que Él describe aquí como un hombre inicuo, un hombre de maldad. Y debe producirse apostasía también. ¿Sí? Personas que aún creciendo y estando en el seno de la iglesia se alejan de Dios y lo rechazan. Eso no ha ocurrido, dice Pablo. Por eso, hermanos, estén tranquilos. El Señor va a venir, pero todavía no. Veamos algunos de esos textos. Versículo 3, capítulo 2 ahora. Versículo 3 dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, ¿no es cierto?, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entre paréntesis me llama la atención qué cosas le enseñamos a los recién convertidos. ¿Sí? Actuamos paternalistamente. Y le decimos, bueno, es que esas doctrinas no son para recién convertidos. Le puede enseñar cuántos libros tiene la Biblia y que Jesús murió por tus pecados y ya está. Ya hicimos el curso de primeros creyentes. ¿Sí? Pablo entró a lo duro de una vez, desde el principio. ¿Sí? Y les explicó esas cosas, solo que no nos cuenta mayores detalles, porque más adelante dice, ¿no os acordáis? O sea, asume que los hermanos saben, porque él ya les enseñó eso. Y luego en el 7 dice, en el 6, porque, y vosotros sabéis lo que lo detiene ahora para ser revelado a su debido tiempo. Ellos lo saben, el problema es que nosotros no tenemos idea, ni los académicos a través de los 2000 años de iglesia, ¿a qué se refería Pablo con esto? ¿Sí? Pero los hermanos sí lo sabían. ¿Sí? Pablo se los había enseñado desde el primer inicio. ¿Sí? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará el poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Así que vean, Pablo está diciendo, mira hermanos, el Señor Jesucristo viene, pero todavía falta que venga. Y antes que venga aparecerá este personaje que por lo visto en los días de Pablo no había aparecido. ¿Sí? Pero sí ya está en curso ese misterio de la iniquidad. Y creemos nosotros que todavía no ha aparecido y en algún momento aparecerá. ¿Sí? Se conoce popularmente como el anticristo. ¿Sí? Pablo no lo llama así. Y Juan, que usa la palabra, la usa en plural. Juan, en 1 Juan, dice, muchos anticristos han aparecido. ¿Sí? Desde la época de ellos, el primer siglo, hasta nuestros días. ¿Sí? Pero este en particular, como el más opositor al Señor Jesús, ese todavía no ha aparecido. ¿Sí? Pero podría aparecer. ¿Sí? Lo que a Pablo le preocupa no es tanto cuándo ni cómo va a ser, si es Saddam Hussein, si es qué sé yo, no sé. Ha habido intentos de ponerle nombre al personaje a través de toda la historia de la iglesia. ¿Sí? Y hay varios candidatos hoy, Donald Trump, qué sé yo, no sé. Pero el punto no es ese para Pablo. El punto es, hermanos, ustedes no se han movido de lo que les enseñamos. ¿Sí? Ustedes saben, ustedes descansen en la obra del Señor Jesucristo y Él será quien va a juzgar
a estas personas. Lo importante aquí es, dice Pablo, es que estas personas que no creen en el Señor y se oponen y los persiguen a ustedes, no tienen excusa. ¿Sí? No tienen excusa. Dios va a juzgarlos. ¿Sí? Y no es que, pobrecito ellos, ni tuvieran oportunidad de... No. Ellos han decidido rechazar a Dios. ¿Sí? Han decidido rechazar a Dios. Así que no tienen excusa. Eso mismo va a argumentar años después Pablo escribiendo en Romanos. ¿Sí? Las personas no tienen excusa de su rechazo a Dios. Ahora, ¿qué debiéramos hacer nosotros ante esta situación? Bueno, hay varias cosas aquí que uno podría mencionar, pero déjeme seguir leyendo versículos 13 al 17 para volver a ese asunto. Dice, pero nosotros siempre tenemos, ahí hay un contraste, ¿no? Entre lo que estas personas viven, rechazan a Dios, se oponen a Él, ¿sí? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, los creyentes en Tesalónica, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. Es Dios el que ha obrado en ellos, es Dios el que los ha fortalecido, es Dios el que les da el valor para enfrentar la persecución. Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es que la vida creyente, la vida del cristiano, es una vida de compromiso hacia el Señor, de ser santos. El Señor nos ha dado su Espíritu y eso nos permite vivir esa vida de santidad. Pero ahí está, ¿cierto? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es una palabra importante en 2 Tesalonicenses, ¿sí? En la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas, dice esta versión, las enseñanzas, ¿sí? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Estos hermanos están recién aprendiendo y deben estar conscientes de que están vulnerables, que necesitan seguir aprendiendo y afirmándose en lo que han aprendido. Porque es fácil que vengan estas personas a meterles doctrinas raras, distintas enseñanzas, que no es lo que el apóstol les había enseñado. Y por eso él les escribe esta carta. Ahora pensaba en nosotros, que de vez en cuando se oye, es que ¿para qué enseñar doctrina? Mejor hay que predicar cosas concretas que la gente pueda hacer en la semana, ¿sí? Que le demos palabra al Señor y que ellos vivan su vida cristiana en el trabajo, en la vida cotidiana. Bueno, eso es cierto, pero tiene el riesgo de convertir el púlpito en una plataforma de moral cristiana, de cómo portarse bien, ¿sí? El problema es que podemos caer en el riesgo de portarse bien sin saber por qué, ¿sí? De vivir una vida cristiana pero sin contenido. Eso es un riesgo porque puede venir cualquier persona con cualquier idea loca y nosotros vamos a decir, pues sí, tiene razón, suena lógico, sigámoslo, ¿sí? Porque no tenemos algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos afirme y nos ancle a la palabra de Dios y decir, no, espérate, lo que usted está diciendo es raro porque la Biblia dice, y volvemos a la Escritura y a lo que hemos aprendido. Por eso, cuando en la iglesia se promueven cosas y espacios de enseñanza, por ejemplo, ay no, qué aburrido estos días, yo voy a descansar más
y dejamos a nuestros niños sin ser instruidos, los años pasan y perdemos la preciosa oportunidad de que ellos sean instruidos en la palabra, en la escuela dominical, por ejemplo. ¿Sí? O los grupos Mejor Juntos, son espacios donde podemos aprender juntos, orar juntos, pero aprender juntos la palabra. Pero si usted no se adhiere a uno de los grupos Mejor Juntos que queda más cerca de su casa, está perdiendo la oportunidad de algo. Está corriendo el riesgo de tener una fe que es solo moral, sin anclas, sin raíces. ¿Sí? Y eso es un peligro permanente que estamos nosotros viviendo día a día. Y muchas personas son cristianas pero no tienen idea por qué. Y Pablo le dice a los hermanos, estad firmes y conservad la enseñanza, la doctrina. ¿Sí? Es algo importante. Pero ¿qué vamos a conservar si no hemos estudiado la palabra de Dios? La doctrina. ¿Sí? Importante. De repente, después del café, ahora estamos en esta dinámica de la escuela de liderazgo, pero en el pasado hemos tenido escuela dominical, ¿no? De adultos. Y mucha gente se va porque no le importa, realmente. ¿Sí? A otros les gusta, pero choca con otros compromisos que tienen después de mediodía, domingo. Pero si realmente consideramos importante aprender la doctrina, tenemos que hacer el esfuerzo para aprenderla. ¿Sí? Estos hermanos de Tesalónica, vean que el tema de la doctrina no era algo en el aire, eso les permitía enfrentar el sufrimiento con una actitud adecuada. Les permitía enfrentar la adversidad con esperanza, porque habían sido enseñados acerca de la venida del Señor Jesucristo y todo eso que implicaba la venida del Señor. ¿Sí? Así que lo que aprendemos aquí en esta carta, el tiempo no nos da para seguir avanzando en el capítulo 3. En el capítulo 3 Pablo hace un pequeño giro en torno al tema y da algunas instrucciones de distinto tipo. Y les encarga las oraciones, porque él está experimentando algo de situación complicada, sobre todo al final de su periodo en Corinto. Volvieron los escándalos, casi lo meten preso a él, metieron preso a unos hermanos de la iglesia, y Pablo tuvo que salir casi huyendo, ¿no? Pablo encarga las oraciones aquí en el capítulo 3 y da algunas instrucciones, porque, por ejemplo, algunas personas pensaban que como el Señor viene, entonces ya no necesito trabajar. Y Pablo dice, no, espérese, el Señor viene, pero usted trabaje. ¿Sí? Y si no trabaje, que no coma. ¿Sí? Usted debe responsablemente proveer para su casa. ¿Sí? Ese tipo de cosas Pablo instruye en el capítulo 3, si quieren leerlo con tranquilidad después. Pero, ¿qué cosas aprendemos del apóstol Pablo y de esta iglesia aquí? Preguntaba yo al inicio si podía haber sufrimiento y persecución. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es sí. ¿Sí? Pero eso es señal de la pertenencia al reino de Dios, precisamente. Creyentes sufren porque tienen un profundo compromiso de lealtad con el Señor que les dio su salvación. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren, en un ratito más dedicaremos unos segundos para orar, a orar por nuestros hermanos y hermanas que ahora están sufriendo persecución. Me acuerdo ahora de una conversación, hace eso de haber sido como el 2009, por ahí. Yo estaba todavía en Chicago, estábamos ahí en Trinity en una actividad de estudiantes internacionales y estábamos en la mesa con un amigo, no recuerdo de qué país era, pero era un país de África, ya no recuerdo qué país era. Y pues yo estaba ahí con mi papá, sentados con él, y le digo a mi papá, pues aproveche de conocer un poco, pregunte, ¿sí? Y mi papá le preguntó, mire, ¿y cómo está la iglesia
en el país. Entonces le dice, mire hermano, no sé qué decirle, solo para contarles, la semana pasada pusieron una bomba frente a nuestra iglesia. ¿Sí? Ese fue 2009. ¿Sí? Nosotros dejamos los carros estacionados ahí abajo, tranquilos, subimos aquí, nos sentamos, ¿cierto? Y asumimos que todo está tranquilo. Y nos somos agradecidos con el Señor por esa paz que nos da. ¿Sí? Pero también se nos olvida que hay hermanos y hermanas que están sufriendo por causa de Cristo. ¿Y cómo leerán estos versículos ellos? Igual que nosotros, probablemente no. ¿Sí? Ellos los deben leer con ansiedad y esperanza, que el Señor viene y el Señor los vindicará. Ahora también un buen desafío para nosotros es que vivamos nuestra vida con perseverancia, sabiendo que la venida de nuestro Señor es cada vez más cercana. Claro, a la luz de todo esto uno dirá, pues, mis problemas no son problemas. ¿Cómo no voy a ser perseverante en medio de la vida que el Señor me ha dado vivir? Es más fácil, ¿no? Ser perseverante cuando las cosas no cuestan. Capaz que no. Capaz que es más fácil ser perseverante cuando estamos siendo perseguidos. ¿Quién sabe, no? No me ha tocado vivirlo, entonces no sé. Pero es un desafío que veo muy fuerte en esta carta. Lo otro es que quienes serán juzgados y castigados son descritos como personas, por ejemplo, que se deleitan en la iniquidad, ¿sí? Que no respetan la justicia. Pero ¿qué de nosotros? Debemos al revés, ¿no? Deleitarnos en la justicia, estudiar la verdad, cultivar el cuidado y el amor unos por otros. Así como los hermanos de Tesalónica lo hacían. Es un buen desafío también para nosotros. A veces uno oye en conversaciones también de pasillo y dice, no, pero es que está en su primer amor. Como que fuera una excusa para los demás, ¿no? Bueno, espérate que pasen 2 o 3 años a ver si sigue igual con el mismo entusiasmo. Como que mal de muchos, ¿sí? Pero no, nuevamente es el Señor viene. Y eso nos debe dar fuerza y esperanza para el diario vivir. El Señor nos invita a perseverar, a mostrar valor y firmeza en medio de una sociedad cada vez más alejada de Él. Ahí está, 2 Tesalonicenses, persevera y vive la fe. ¿Cuántos desean perseverar y vivir su fe? ¿Sí? Oremos. Señor, realmente nos conmueve este libro escrito en una iglesia tan jovencita y que ya experimentaba situaciones tan difíciles. Y reconocemos, Señor, que nosotros estamos sumamente lejos de eso, pero estamos conscientes de que hermanos y hermanas nuestros están ahora sufriendo por tu causa, Señor. Te pedimos que los fortalezcas, Padre, que los cuides, que, Señor, tus ángeles los protejan, pero que, Señor, por sobre todas las cosas, les des denuedo para que den testimonio de ti en medio de esas circunstancias que les toca vivir. Y que, Señor, pongas en nosotros también recuerdo para que no nos olvidemos de ellos. Y que en cuanto podamos, Señor, oremos por nuestros hermanos y hermanas que sufren persecución. Y Señor, para nosotros te pedimos que nos fortalezcas también. Quizá la vida más tranquila y cómoda que nos ha tocado vivir es un peligro porque nos hace enfriarnos en nuestra fe. Nos hace, Señor, pensar que vivir la vida cristiana es asistir el domingo y cantar. Pero es mucho más que eso.
Señor, que tu Espíritu nos fortalezca. Que como cantábamos a lo largo de los distintos cantos esta mañana, Señor, sé tú honrado en nuestras vidas. Que te glorifiquemos, Señor. Que, Señor, nuestra vida sea una vida de adoración permanente a tu nombre. Que, Señor, nuestros labios confiesen tu nombre en donde quiera que estemos. Señor, danos fuerza. Que tu Espíritu nos inunde para vivir con la perseverancia que tú esperas que vivamos la vida que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.